Desde Génesis hasta Apocalipsis se narra una historia, la salvación. Tú y yo conocemos el final. Estaremos con Dios por la eternidad. Vamos a contarte sus puntos clave y sabemos que cuando tú lo leas y busques entendimiento por parte de Dios en toda su palabra, encontrarás cosas que nunca antes habías visto y tu visión de la vida y la eternidad cambiarán para siempre. Génesis, Éxodo y Levítico, los primeros 3 capítulos de la Biblia son claves para entender toda la historia. En el principio Dios creó el jardín del Edén, un lugar para habitar y reposar con su más importante creación, el ser humano. Dios formó al ser humano a su imagen y semejanza. Él no necesitaba nada y aún así deseó crearnos para ser compañeros suyos, para relacionarnos con Él en amor. Y por este amor nos dio libertad para amarlo y estar juntos. Libre albedrío. Con esta característica, Dios nos hizo únicos para elegir la plenitud de estar con Él. Pero existe una brecha entre la naturaleza de Dios y la del hombre. Dios es santo. Esto no significa pureza, sino algo mucho más grande, que Él es diferente y separado de todo lo que hay en el mundo. Esta diferencia que Dios sabía desde un principio provocó que el ser humano dudara de Él, creyendo lo que la serpiente le dijo sobre conocer el bien y el mal, queriendo ser como Dios. Aquí comenzó el pecado. Dios es santo, el hombre y él se separaron, pues Dios no convive con el pecado. Ya no podían habitar juntos en el Edén, lugar de libertad diseñado para el descanso donde no había vergüenza. Desde el principio Dios sabía esto y tenía preparado un plan para unir al ser humano con Él, pero esta vez para siempre, a través de alguien que fuera hombre y al mismo tiempo Dios, Jesús. Pero para que Jesús pudiera llegar antes debían pasar muchas cosas. El plan fue tan complicado como la tarea lo demandaba. Dios anhelaba y anhela que lo deseamos, y a pesar de que tiene el poder para hacerlo, quiere que decidamos por nosotros mismos. El primer hombre heredó el pecado a su descendencia, pasando a la humanidad una naturaleza pecaminosa que impide conocer a Dios, y corrompiendo la tierra que hasta ahora espera a ser librada de la muerte y resurrección, y unirse a la gloria de los hijos de Dios, como dice Romanos 8, 20, 21. Dios diseñó un plan para volver a estar con nosotros y sobre todo para que nosotros deseemos estar con Él. Dios tomó de la descendencia de Adán y Eva y los eligió para traer la salvación del pecado a toda la humanidad. El primer pacto que Dios hizo fue con Noé. Noé tenía una relación con él y Dios le dijo que no destruiría a la humanidad. De la descendencia de Noé nació Abraham, quien fue llamado amigo de Dios y fue justificado por tener fe. Le dijo que sí a Dios y decidió seguirle. El pacto de Dios con Abraham fue que todas las familias serían benditas por medio de él, la salvación. La salvación vendría a través de su descendencia, el pueblo judío. Como la santidad de Dios no puede convivir con el pecado, la tierra se contaminó más y más. Por eso Dios Padre no habita aquí. El pecado, el orgullo, el egoísmo, la arrogancia dan como resultado esta corrupción de la tierra, en la que Dios no puede habitar completamente, solo en parte y por amor a nosotros. De la descendencia de Abraham surgió el pueblo de Israel. Por ellos es que conocemos y creemos en el amor y la fidelidad de Dios. Esta historia se narra en el Antiguo Testamento. Dios les dio la responsabilidad de preparativos para tener encuentros con Él como en el principio. A este trabajo se le llama el sacerdocio. Pero antes, Dios hizo un pacto con Moisés, cuando sacó de Egipto a su pueblo y lo llevó al desierto. Dios se mostró en el monte Sinaí y les hizo esta promesa que está en Éxodo 19:5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dios dio la ley a su pueblo, los mandamientos, para que fueran conscientes de su pecado, pudieran arrepentirse y así estar en paz con Dios. Pero esto solo era posible por medio de derramar sangre inocente y solo duraba un breve tiempo, así que continuamente se requerían sacrificios. Dios prometió al pueblo de Israel amarlos y estar con ellos para siempre, pero el pecado del pueblo los seguía manteniendo alejados de Él. Por eso, Dios les dio la tarea del sacerdocio, para poder mantenerse en paz con ellos. El pueblo de Israel entendió que la redención a través de los sacrificios de animales era agradable a Dios, como ofrenda por el pecado.
Levítico 17:11 dice que la vida del cuerpo está en la sangre y Dios les dio la sangre sobre el altar para purificarlos y hacerles justos ante Él. Es la sangre dada a cambio de una vida, lo que hace posible la purificación. Los sacerdotes se encargaban de realizar estos sacrificios en el tabernáculo, una carpa especial que Dios diseñó y Moisés construyó a detalle. Los sacrificios se presentaban ahí para el perdón de los pecados, tratando de agradar a Dios, y solamente los sacerdotes podían tener ese contacto con Dios. Así pasaron muchos años hasta que un joven pastor de ovejas, rechazado por su familia y aislado de todo, se encontró con Dios de una manera muy especial. David tocaba el arpa y cantaba canciones para Dios, y eso a él le agradó. David tuvo una relación con Dios como nadie la tuvo entonces, y Dios lo hizo rey de Israel. David, él construyó un tabernáculo muy diferente, un lugar diseñado para dar adoración día y noche para Dios, sin parar, a través de la música y de oraciones. Dios habitaba en ese lugar. Dios hizo un pacto con David diciéndole que reinaría por siempre en su ciudad, Jerusalén. O sea, que de su descendencia vendría aquel que va a reinar por siempre, Jesús. Con el paso de muchos años, el pueblo de Israel tuvo reyes que no honraron ni obedecieron a Dios, quien los disciplinó, incluso mandando a los cautivos durante años a Babilonia, de donde después le permitió regresar. Pero siempre hubo un remanente, una parte del pueblo que permaneció fiel a Dios. Pasaron alrededor de 5 siglos en los que no hubo profetas que hablaran de parte de Dios y de los que la Biblia no dice nada, hasta la época del inicio del Nuevo Testamento, la época de Jesús. El pueblo de Israel vivía bajo el dominio de los romanos, que habían conquistado gran parte del mundo conocido en aquel entonces. El plan de Dios Padre siempre fue conocernos y que pudiéramos estar con Él. Por eso, desde el principio, tenía ese plan de enviar a su único Hijo, Dios mismo hecho hombre, para restablecer esta conexión entre el Padre y el ser humano. Jesús nació en Israel, de la descendencia de David, tal como los profetas lo habían dicho más de 600 años atrás, cumpliendo el pacto que Dios había hecho con Abraham. Mientras Jesús estuvo en la tierra, mostró que a través de Él todos podemos acercarnos con confianza al Padre sin necesidad de derramar más sangre inocente, porque Jesús vino a cumplir toda la ley, todo lo que Dios había establecido a través de Moisés para que su pueblo entendiera cómo vivir una vida agradando al Padre, y siendo perfecto, entregó su vida en sacrificio, el mayor y último derramamiento de sangre. Ahora, el perdón se recibe a través de la fe, en la obra de Jesús. Este Jesús, que cumplió con toda la ley, es el sacerdote que abrió el acceso a Dios para su pueblo y para toda la humanidad, una vez y para siempre. Lo que antes se alcanzaba en parte a través del sacrificio continuo de animales fue cumplido en Dios, y ahora tú tienes el acceso a esto mediante la fe. Esta justificación, que no es a través de obras, es la gracia. Hebreos 7:27. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por tu corazón que eres justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que serás salvo. Romanos 10:9-10. Por la gracia de Dios, la salvación también nos incluye a los que no somos judíos. A través de Jesús podemos recibir la salvación, esta herencia prometida a Abraham, por la cual somos hechos hijos de Dios, y al Espíritu Santo por medio de la fe. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, por medio de la fe, al Espíritu Santo prometido. Gálatas 3:14. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Romanos 3:24. Nosotros merecíamos el castigo de la ira de Dios, que es la muerte eterna, por estar separados de Él por causa del pecado. La ira de Dios es el proceso por el cual Dios derramará su justicia en la tierra por medio de Jesucristo y destruirá a sus enemigos y todo el mal. Esto se va a manifestar antes y durante el regreso de Jesús, como podemos ver en Apocalipsis del capítulo 6 al 22. Jesús prometió que vendrá por segunda vez y nos invita a anhelar su regreso, donde nos encontraremos con Él. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez.
no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Hebreos 9:28. Jesús va a regresar por todos los que han creído en Él, los que han obedecido sus palabras y están esperando su regreso, amándolo por encima de todas las cosas, su iglesia. Jesús restaurará la tierra junto con su iglesia para habitar con nosotros en perfecto amor como lo deseo desde el principio.